Vamos a ver. ¿Ya estamos live? ¿Ya? Ok. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están ya acompañando, los que apenas se están conectando. Les agradecemos que se tomen este tiempo para que nos puedan sintonizar y que puedan ver toda la información y escuchar toda la información que el abogado César Ramírez nos tiene. También agradecerle al abogado César Ramírez de Ramírez Immigration Law por tomarse este tiempo, este espacio para que pueda acá venir a las oficinas de The DS Team y pueda compartir con todos ustedes mucha información importante que yo sé que a muchas familias les va a ayudar. César, muchísimas gracias por venir. De verdad estamos bien agradecidos y sabemos que nos va a traer información muy importante. Bueno, muchas gracias, Gracia, y muchas gracias también al DS Team por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Como yo le digo a muchos de nuestros clientes que mi familia conoce desde hace muchos años al DS Team, nos ayudó a mi familia, que creo que hace como 20 años, sí, a comprar casa y han ayudado a otros miembros de mi familia. Entonces, los recomiendo muchísimo. Siempre han sido personas muy profesionales y personas que tienen un interés real en ayudar a la comunidad y en mantener a la comunidad informada. Entonces, es un gusto y otra vez, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar acá con nosotros. Primero que todo, voy a hacer una pregunta que está muy relacionada con lo que nosotros hacemos. Nosotros, como ustedes saben, de DS Team, todos somos un grupo de agentes inmobiliarios que ayudamos con la compra o venta de casas, de propiedades. Y esta pregunta que tengo es de que qué beneficio tiene para una persona ser dueño de su propia casa acá en Estados Unidos del punto de vista de un oficial de migración. ¿Qué beneficio tiene? Muy buena pregunta. Entonces, ser dueño de su propia propiedad en los Estados Unidos puede tener muchos beneficios. Me quiero enfocar específicamente en uno, y esto es especialmente para personas que nos ven, que tienen casos pendientes con los tribunales de inmigración. Okay. Entonces, esto es el Departamento de Justicia. Hay ciertas personas que tienen casos pendientes y por una razón u otra quizás no tengan mucha evidencia para sus casos, o que quizás los casos no sea muy fuerte y están buscando alternativas en vez de ir a un juicio. Existe una ley que se llama discreción fiscal. ¿Discreción fiscal? Sí, discreción fiscal se llama la ley. Fiscales son los abogados de ICE que representan a ICE en el Tribunal de Inmigración. Discreción es la autoridad que ellos tienen para empezar un proceso en contra de una persona, pero de la misma forma de quitar esas quejas a las personas. En otras palabras, dejarlos libres sin tener que estarse presentando a los tribunales y sin correr el riesgo de que vayan a ser deportados. Este proceso de discreción fiscal básicamente dice que hay más de 3 millones de casos pendientes con los tribunales a nivel nacional. De esos 3 millones de casos, hay aproximadamente 760, 80 jueces de inmigración, como 1,500 abogados de ICE a nivel nacional. Entonces, en este caso, ICE tiene muy pocos recursos y ellos están dispuestos a considerar cerrar ciertos casos. Hemos hecho solicitudes en las cuales le pedimos a ICE que una familia no es prioridad de deportación y pedimos que ese caso sea cerrado. ICE no responde. ¿Qué conexiones tiene esa persona a la comunidad? Tiene familia, tiene propiedad, tiene trabajo, tiene características que demuestran que tiene buen carácter moral, y también consideran aspectos negativos, por ejemplo, antecedentes penales. Pero el punto principal que les quiero hacer es de que se sorprenderían cuántas veces he tenido abogados de ICE que me contactan y la pregunta que me hacen es, ¿este aplicante tiene propiedad? Si tiene propiedad, me puede enviar el título de la casa, me puede dar comprobante
de que la casa está, sí, que a son nombre dueños, de él. exactamente, porque eso establece una conexión muy grande a la comunidad. Muy fuerte, o muy sea, fuerte. es una razón de peso para que ellos tomen su decisión. Exactamente, eso es uno de muchos factores que ICE considera cuando evalúa si es que consideran que una persona es prioridad de deportación o no es prioridad de deportación. Entonces, es más probable que ICE esté dispuesto a ofrecer cerrar el caso si es que tiene propiedad. Entonces, mi recomendación es que si es posible, contacten a agentes de bienes y raíces, DIAS Team, y es un paso muy bueno que definitivamente da más fuerza a su solicitud de discreción fiscal, y eso puede significar de que el proceso de deportación que tengan contra usted se lo cierren. Y esos casos no se reabren al menos de que una persona se meta en problema con la policía o que sea considerado un peligro para la comunidad. Ok, o sea, entonces, que en cierto punto eso les da como una tranquilidad de que ellos pueden quedarse en este país siempre y cuando no tengan ningún otro tipo de problema. Exactamente. Pero por eso nosotros siempre recomendamos a los clientes, si usted tiene la posibilidad, si está preparado para comprar su propia casa, hágalo, porque de todas formas van a estar pagando renta. Apartamento, casa, cuarto, siempre van a pagar. Entonces, ese dinero que puedan poner en una casa, que cada mes que hagan sus pagos, cada año que vayan pagando, es equity que están ganando, ganancia que están teniendo en la propiedad. Y aparte de eso, tienen ese gran beneficio, que es algo de peso que les ayuda en un momento de una situación de migración. Exactamente. Entonces, sí, y otra cosa, un tema más pequeño, quizás menos significante, pero una de las cosas que también es muy importante, nos fijamos de clientes que tienen su dirección fija, su casa fija, es menos probable que se pierda una carta de inmigración, que se pierda un correo. Tenemos algunos clientes que nos han informado que no les llega carta del gobierno si viven en apartamentos, por ejemplo. Entonces, sí, eso es otra recomendación de que es todavía más seguridad, más privacidad hasta cuando hay correspondencia con el gobierno. Con ese. Una preguntita. Si estamos conectados en Facebook Live, porque me están mandando mensajes que no lo miran. Sí está en la página. Desde DIAS Team, ¿verdad? ¿Está en la página de Don Elmer? Ok, entonces a todas las personas que nos están... bueno, pero no lo pueden ver. Que si lo pueden compartir en la página de The DIAS Team, porque ahí es donde lo estaban buscando. O pueden ir a la página del señor Elmer Díaz, busquen a don Elmer Díaz, ahí estamos produciendo o compartiendo el live del Facebook de Díaz, perdón, de don Elmer Díaz. Lo podemos compartir en el de Díaz. Ajá. Muchísimas gracias por continuar acá. Bueno, voy a seguir con la próxima pregunta. Estas son preguntas que muchos de nuestros clientes nos han enviado de situaciones que tal vez ellos están pasando, y obviamente lo vamos a mantener confidencial para proteger la identidad de ellos, pero yo sé que es información muy importante que a todos les va a ayudar. Ok, la siguiente pregunta es, si he sido víctima de robo, ¿puedo ser beneficiario de algún estatus de migración y qué pruebas necesito? Sí. Excelente pregunta, muchas gracias. Existe una ley que se llama el estatus U no inmigrante, pero la mayoría de personas conocen esta regla como la visa U. Esta es una regla que le puede dar un camino a una persona indocumentada hacia un permiso de trabajo, después la residencia permanente, después la ciudadanía. Y no solo a la persona víctima del delito, pero sino también puede incluir a ciertos familiares, por ejemplo, esposo, esposa o hijos menores de edad solteros. Entonces es una ley excelente. Tiene 5 requisitos principales. El primero es ser víctima de un crimen calificante. El Congreso da la lista de los delitos que califican. Esta es una lista también que pueden encontrar en la página web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Agresión con arma. O una agresión en el cual es una felonía, algo agravado, un delito serio como el que ha describido, es
muy probable que sea considerado como un delito calificante. Okay. El primer paso que le recomendamos a personas que nos escuchan es conseguir una copia del reporte policial. Okay. Esto se puede conseguir en el Departamento de Policías, en la jurisdicción a donde se está investigando el delito. Ese es el primer paso. Okay. Cuando determinamos que es un delito que califica, el siguiente paso típicamente es solicitar algo que se llama una certificación policial. Okay. Esto es un formulario en el cual se recomienda hacerlo por medio de un abogado porque tiene que llevar toda la información apropiada y se hace con el Departamento de Policías para confirmar de que la persona ha asistido, ha cooperado, que no ha negado sin buena razón a cooperar. Okay. Algo que es muy importante, una observación que quisiera hacer, es de que a pesar de que algunas personas son víctimas de delitos, no es raro ver de que cambien de dirección, que cambien de número de teléfono durante el proceso de la investigación. Y a veces los departamentos de policías o los fiscales quieren contactar Contactarse a con la ellos. víctima para pedir cooperación Y no y pueden. no pueden Okay. porque se pierde el contacto. Eso los departamentos de policías o los fiscales puedan que lo consideren como falta de cooperación, Okay. que es uno de los requisitos también para la visa U. Okay. La visa U requiere, los siguientes requisitos es que requiere que se contacte a la policía, que se coopere y si una persona se niega a cooperar, tiene que tener una excusa muy, muy Muy válida. grave. Por último, para la visa U, una persona tiene que demostrar de que se merece este beneficio. Entonces, es un beneficio discrecionario, que quiere decir que el oficial que revisa la solicitud tiene que hacer un balance de factores, todas las cualidades positivas de una persona y todas las cualidades negativas. Okay. Por eso es que es muy importante portarse muy bien, evitar cualquier tipo de contacto con la policía en el cual lo están acusando de algún delito. Especialmente los más comunes que nosotros escuchamos son casos de violencia doméstica, manejar bajo la influencia del alcohol. Esas son cosas que se tienen que evitar porque a pesar de tener un caso muy bueno de la visa U, es posible que este caso sea denegado solo por el hecho de no demostrar buen Buena carácter moral. conducta. Exacto. Entonces, si usted ha sido víctima de un delito, por favor, llame a la policía, no tenga miedo de llamar a la policía, al contrario, esta ley fue creada para poder darle un incentivo a personas que han sido víctimas de delito, no tener miedo de cooperar con la policía, porque saben que si hacen este proceso, una, están haciendo las comunidades más seguras, Exacto. pero dos, les puede ayudar a obtener un beneficio, un estatus, Mucho más y grande. es un estatus que puede llegar a ser permanente, la residencia, la ciudadanía. Entonces es muy recomendado que llamen a la policía, que cooperen, que se mantengan disponibles, que actualicen su información de contacto, y si se hace eso, hay muy buenas posibilidades. Entonces, la evidencia que se necesita, número uno, los reportes policiales, y ya cuando se obtiene eso, la certificación, y la tercera etapa es aplicar para la visa U con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Ahí se necesita mucha evidencia, no lo puedo mencionar todo acá, pero en general es demostrar que la persona tiene buen carácter moral. Ok. Sí, eso es una información muy importante y sobre todo lo que mencionaba, que es demasiado importante de que las personas, si han sido víctimas, que no tengan miedo y que vayan a la policía. Claro. Esa parte es vital porque puede que ellos ya tengan que sea el camino que tienen para poder tener un estatus migratorio en este país, pero tal vez piensan que porque si van a la policía y son indocumentados, esto les va a afectar o se van a meter en problemas. Entonces, eso y tener una buena conducta moral, que es base para cualquier tipo de estatus. Exactamente. Ok, esta es la otra pregunta que me hicieron. Dice, mi esposa es ciudadana, pero yo entré de forma ilegal. Si ella me pide, ¿cuánto tiempo tarda el proceso? Sí, una excelente pregunta. Voy a contestar esta pregunta en diferentes partes porque es una pregunta compleja. Okay. Para empezar, una persona ciudadana puede peticionar a 4 categorías de familiares. Okay. Puede peticionar esposo, esposa, hijos y hijas,
puede peticionar papá y mamá y hermanos y hermanas. Entonces, esa típicamente es la primera pregunta, si es que la persona califica para la petición basada en familia. La segunda pregunta que una persona se tiene que hacer es si califica para la residencia. Porque ciertas faltas de la ley de inmigración lo puede descalificar de la residencia. Entonces, es un análisis de múltiples etapas, pero la primera etapa para la petición basada en familia, si es esposa mayor de 21 años, ciudadana, esta petición para un esposo se está tardando aproximadamente de 1 año a 1 año y medio. Eso es lo que se está tardando ahora. Esos números pueden subir, pueden bajar, pero aproximadamente 1 año, yo diría. ¿Y todo depende de, digamos, el volumen de aplicaciones que tenga migración o depende del país de que sea la persona? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando es una peticionaria, en este caso ciudadana que está peticionando esposo, es una categoría que la ley considera como un familiar inmediato. Esa relación familiar no hay una lista de espera. Entonces, no importa de qué país no hay una lista de espera para nadie en esa categoría. Ahora, entonces sí, la respuesta es que depende del volumen de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Hay oficinas que procesan peticiones más rápidas que otras, pero en general ha sido muy consistente el gobierno en hacer las peticiones basadas en familia en aproximadamente 1 año. Es lo que estamos viendo que se está tardando. Ahora, esa es la primera etapa del análisis. Creo que la persona de la pregunta mencionó que entró sin autorización. Entonces, eso quiere decir de que esta persona, si nunca ha tenido una entrada legal, probablemente ha cometido varias faltas de la ley de inmigración. Una es haber entrado sin permiso, pero número 2, haber acumulado presencia ilegal. Eso quiere decir estar en los Estados Unidos más de 1 año sin autorización después de los 18 años. Entonces, esa persona, antes de poder hacerse residente, lamentablemente necesita hacer un perdón por la presencia ilegal. Independientemente si ha entrado de forma ilegal o si ha entrado con visa de turista y se ha quedado. Excelente pregunta, excelente pregunta. Entonces, si la persona no tiene una entrada legal, ha acumulado presencia ilegal, va a necesitar ese perdón. Pero en contraste, si el beneficiario entró legalmente a los Estados Unidos, sea con visa de turismo, sea de trabajo, o puede ser un parol humanitario, eso le excusa el hecho de haber acumulado presencia legal en los Estados Unidos y no necesitan perdón. Entonces, para clarificar, personas que no tienen una entrada legal, lo más probable es que necesiten un perdón. Hay ciertas excepciones que es bueno consultar con un abogado, pero en general necesitan un perdón. Si el beneficiario entró legalmente, probablemente no necesita un perdón. Ahora, si necesita el perdón, la pregunta también decía aproximadamente cuánto tiempo. El perdón está muy tardado. Se está tardando a veces 2 años a 3 años. Solamente el perdón. Solamente el perdón si es necesario. Y después del perdón, si la persona no tiene una entrada legal, típicamente necesita o una excepción o una entrada legal. La entrada legal se hace por medio de las embajadas o consulados en el país de origen de la persona. Cada consulado tiene diferentes tiempos de procesamiento, pero esos pueden ser tan rápidos como 4 meses, tan lentos como 7 o 8 meses, dependiendo del consulado. Entonces, en este escenario, una persona ciudadana, una esposa ciudadana, petición de esposo que entró sin permiso, si no hay ciertas excepciones que aplican, el proceso puede tardarse entre 4 años y medio hasta 5, pero eso puede variar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la próxima pregunta y dice, y esto es algo que yo sé que a muchos puede que les haya pasado y se preocupen por esta situación. ¿Qué consecuencias enfrentaría si tengo permiso de trabajo y me dan un DUI? Wow. Que es algo bien delicado. Sí, antes que nada, mi recomendación siempre es que cuando una persona le ponen un cargo, cómo manejar bajo la influencia del alcohol, el DUI, la recomendación es consultar con un abogado que practique ley penal y también consultar con un abogado que se enfoque en la ley de inmigración,
porque hay consecuencias también en la ley de inmigración por parte de los DUIs, pero es importantísimo contratar a un abogado y las consecuencias pueden ser muy severas, tanto como en la jurisdicción donde le están poniendo el cargo, por ejemplo, el condado local o la ciudad local, tanto también como inmigración. Ahora, para responder la pregunta directa, hay varios diferentes de categorías de permisos de trabajo. Hay permisos de trabajo para personas que tienen solicitudes de residencia pendiente, hay permisos de trabajo por medio de la visa U, hay trabajos por medio del estatus especial juvenil, hay trabajos también por medio del asilo. Creo que las estadísticas probablemente dirían que quizás el permiso de trabajo más común es para personas que tienen un asilo pendiente. Cuando personas tienen un asilo pendiente y tienen un permiso de trabajo, las instrucciones del formulario del permiso de trabajo dicen que una felonía agravada puede descalificarlo automáticamente del permiso de trabajo. Eso está muy claro en las reglas. Pero también delitos menores pueden descalificarlo del permiso de trabajo basado en discreción. Ahora, el DUI, manejar bajo la influencia del alcohol, no es una felonía agravada, pero sí es un delito menor que tiene mucho peso, que es un factor negativo muy grande. El gobierno, aunque el DUI no lo descalifica automáticamente a una persona, sí le puede negar el permiso de trabajo basado en discreción, que quiere decir un balance de factores positivos y negativos. Entonces, si usted le han puesto un cargo de manejar bajo la influencia del alcohol, necesita consultar con un abogado penal, también con un abogado de inmigración, porque eso puede significar que si tiene permiso de trabajo por medio del asilo o otros permisos de trabajo, puede perder su permiso de trabajo. Entonces, sí, es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, y hay que igual tener conciencia de que ya si gracias a Dios tienen un permiso, independientemente si es TPS o es asilo, que por lo menos lo cuiden y sean conscientes de que le puede traer consecuencias muy grandes. Quisiera agregar algo, si está bien. Consulto muy frecuentemente con personas jóvenes que tienen su DACA. Son arrestadas y las encuentran culpables por manejar bajo la influencia del alcohol. Un DUI es suficiente para que le revoquen el DACA. Y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración tiene la autoridad de no solo de negarle el DACA, pero ponerlo en proceso de deportación. Para el TPS son 2 delitos menores. Entonces, lo mismo, consulto con personas que tienen TPS, tienen 2 DUIs, el TPS es revocado. Muchas personas han tenido este estatus por más de 20 años y de repente por estas faltas lo pierden. Entonces, o personas que quieren aplicar para hacerse residentes permanentes y ese DUI los puede descalificar, no automáticamente, pero basado en discreción se lo puede negar. Y sí, es algo que no vale la pena sabiendo que hay, o sea, simplemente si tome, no maneje, no maneje. Por favor, no hay maneje. Uber, están amigos que tal vez no toman, que pueden pedirle cualquier favor. Y nunca hay una excusa válida para manejar bajo la influencia del alcohol. Algo que yo escucho bastante es, bueno, abogado, me engañaron, me dijeron que alguien me iba a llevar a casa, pero no tenía nadie. Tuve que manejar. Nunca tiene que manejar. Si quedes en ese lugar, llame a algún amigo. No vale la pena ponerse en riesgo a usted mismo o a otras personas. Exactamente. Y no solamente es eso, el riesgo de perder algo así como un estatus migratorio, sino que puede ir a causar otros daños a otras personas o hasta perder su propia vida. Entonces vamos a seguir con la próxima pregunta y dice, mi sobrino es menor de edad y yo tengo la custodia de él, pero yo soy indocumentada. ¿Qué posibilidades hay que él arregle su situación por ser menor de edad? Sí. Una pregunta quizás de las más comunes que escucho todos los días. Existe una ley que se llama Estatus Especial para Inmigrante Juvenil. Hoy en la mañana tuve 4 casos de estos en el tribunal de Chesterfield. Esta ley es un camino excelente para ciertas personas menores de edad. Voy a mencionar los requisitos. Número 1, tiene que el menor en el estado de Virginia tiene que tener menos de 18 años. En otros estados es permitido hacer los procesos hasta los 21.
En Virginia tienen que tener menos de Menos de 21 años, 18. entonces menos de De 18. 18. Entonces, eso es algo muy importante. Si usted tiene un sobrino o algún familiar que está a punto de cumplir los 18, es importantísimo consultar con un abogado urgentemente. Ese es el requisito número 1. Número 2, la persona menor de 18 años tiene que estar soltera, no casada. Okay. Número 3, tiene que demostrar de que ha habido algún tipo de descuido o abandono o maltrato de uno o los dos de sus padres. Okay. Entonces, en este caso, la definición de abandono o descuido es muy amplia. Okay. Algunos jueces consideran mandar a un menor solo en un camino por la frontera, indocumentado, como poner en riesgo a un menor, y eso puede ser suficiente para calificar Para ese como estatus. descuido. Okay. Ese es el requisito número 3. Requisito número 4 es demostrar de que la reunificación no es posible con los padres. Típicamente por ese tipo de descuido, o muchas veces porque los jóvenes vienen de países en los cuales los padres no tienen esos recursos económicos para darles el Exacto. cuidado o protegerlos a veces de los países peligrosos. Ajá. Número 5 es demostrar de que está en el mejor interés de esta persona menor estar en los Estados Unidos bajo el cuidado de alguien en vez de regresar a su país de origen. En este caso, suena como que es una tía, Sí, la tía. una tía que tiene el cuidado de esta Tiene la persona. custodia. Sí. Ahora, una distinción muy importante que quiero hacer. Muchas personas me dicen, abogado, yo ya tengo la custodia. Y la pregunta que yo les hago es, ¿ya fue al Tribunal de Juveniles y Relaciones Domésticas? ¿Un juez ya se la otorgó? Y la respuesta más común es no, la mamá me dio la firma. Okay. Lo que quiere decir eso típicamente que es que le han dado una carta poder para funcionar como representante legal con inmigración, pero eso es muy distinto de la custodia. La custodia es la autoridad que le otorga un juez a una persona adulta de cuidar de una persona menor hasta los 18 años. Okay. Es muy diferente a una carta poder que son más limitadas. Entonces, en este caso, mi recomendación es que consulte con un abogado de inmigración lo más pronto posible antes de que cumpla los 18 años, porque esa es la fecha límite. Y si no están los padres de esta persona, no menciona, pero si no están los padres de esta persona en los Estados Unidos, creo que va a tener un caso muy bueno, muy fuerte para el estatus especial juvenil. Y algo que clarificar, el estatus especial juvenil le da un permiso de trabajo, pero avanza a la residencia permanente y a la ciudadanía. Quizás es uno de los casos más populares que hacemos y el porcentaje de aprobación es extremadamente alto, una ley que se recomienda mucho. Ok, eso es muy importante. Sí. Y lo otro que quería hacer énfasis, entonces no necesariamente la persona que tiene la custodia tiene que tener documentos legales en ese país para poderlo hacer. Esa es una excelente parte de la pregunta. Entonces, la primera etapa de este proceso no tiene nada que ver con el Tribunal de Inmigración, no tiene nada que ver con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, tiene que ver con un Tribunal de Juveniles y Relaciones Domésticas en el lugar donde viven, Chesterfield, Henrico, Richmond, el condado donde sea. Okay. Ese tribunal cuida mucho de la privacidad del menor, no divulga nada a agencias federales. Otra cosa, no tiene nada que ver, esa primera etapa no tiene nada que ver con una agencia migratoria, entonces no corre peligro si el peticionador, en este caso la tía, no tiene estatus. Yo diría que aproximadamente el 90% o quizás más de todos los peticionadores no tienen estatus. Okay. Son tíos, tías, hermanos. Hemos hecho a veces hasta amigos que hacen petición por una persona menor que está descuidada, que no tiene nadie quien pueda ver por él. Y no se compara el gran beneficio que estos jovencitos, no solamente porque si aún están en la escuela, tienen oportunidades de obtener becas, poder ir a la universidad, o sea, es algo que les va a favorecer en muchas cosas. Es una ley extremadamente popular, pero yo creo que es una ley que si más personas supieran las posibilidades de éxito y el beneficio que le da a estos jóvenes, yo creo que fuera quizás muchísimo más aprovecharían. Exactamente. Entonces, les recomiendo mucho esa ley, se llama Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles. Ok, eso es algo demasiado importante, sobre todo es eso, que si muchos jóvenes o niños los han mandado a este país, ya sea porque en sus países hay demasiada violencia
y ellos están en la escuela, puede que el que esté encargado, el que tenga la custodia, Sí. Pueda ganar este beneficio para ellos. Exactamente. Sí. Tengo una pregunta acá que me la hicieron en el Facebook Live. ¿Cuánto tiempo tiene uno que esperar si estuvo deportado 2 veces para poder arreglar? Si estuvo deportado 2 veces. Esa es una excelente pregunta. Antes que nada, depende qué tipo de deportación es. Hay varios diferentes tipos de deportaciones y cada diferente tipo de deportación tiene una consecuencia diferente. Okay. Y otra cosa, depende si la persona fue ordenada, deportada y removida del país, depende cuánto tiempo estuvo afuera antes de reentrar. Ese es otro factor muy importante. Y número 3, depende, la palabra que usaron es para arreglar, depende cómo está arreglando. Hay ciertas formas de beneficiarse o de legalizarse que pueda que estén completamente descalificadas, pero hay ciertas formas que pueda que todavía califiquen. Un ejemplo que les voy a dar. Imaginémonos de que una persona entra a los Estados Unidos sin autorización, comete alguna falta penal, es deportada, físicamente removida del país, un mes después reentra. Esa persona típicamente tiene una falta que se llama la barra permanente o la descalificación permanente, que quiere decir que no existe un perdón para esa falta y lo que tienen que hacer es esperar afuera 10 años y después de 10 años pueden aplicar para reentrar al país. Es una descalificación muy severa, es para todas las personas que entraron a los Estados Unidos después de abril de 1997, pero esa falta, aunque los puede descalificar de una petición basada en familia o de empleo, no los descalifica, por ejemplo, por la visa U. Yo consulto y ayudo a muchas personas que tienen esposos residentes o ciudadanos, hijos mayores de 21 años ciudadanos, pero no, los hijos o los esposos los pueden peticionar, pero al momento de hacer la residencia no pueden porque han tenido múltiples deportaciones y tienen este castigo permanente. Pero la visa U tiene un perdón que es único para la visa U que le permite poder hacerse residente a pesar de tener la barra permanente. Entonces, a esta persona, mi recomendación es que consulte con un abogado de inmigración para poder determinar qué tipo de deportación es, qué castigo le dieron, para ver cuáles son las consecuencias. Y algo que yo recomiendo mucho también es a veces las citaciones de la ley son muy técnicas. A veces personas piensan que han tenido un tipo de deportación, pero en realidad tienen otra. O a veces creo que los oficiales hay falta de comunicación y no explican las consecuencias suficientemente bien. Algo que les recomiendo a las personas es consultar con un abogado y pedir una copia de su archivo a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, a ICE, al tribunal. Esos archivos un abogado los puede analizar y puede darle una mejor explicación de su historial de inmigración. Hay personas a veces que ni saben que tienen órdenes de deportación y cuando nosotros pedimos los archivos vemos. O hay veces personas que piensan que tienen una orden de deportación, pero en realidad les dieron una salida voluntaria. Entonces, mi recomendación es consultar con un abogado, pedir su archivo y analizar qué tipo de deportaciones son. Porque dice, si ya pasaron los 10 años, o sea, ya pasaron los 10 años de que le dieron deportación. Entonces, en este caso, lo más recomendable es hacer una cita con el abogado para que puedan revisar todo. Exactamente, porque depende del tipo de deportación que es. Tal vez los 10 años no sea relevante. Exacto. Ahora, si es una deportación en los cuales el castigo son los 10 años, en la gran mayoría de veces, y está sujeto a estas excepciones muy pequeñas, pero la gran mayoría de veces los 10 años se tienen que esperar afuera de los Estados Unidos. Afuera del país. No adentro de los Estados Unidos. Entonces, esa barra no corre adentro para la gran mayoría de personas. Hay excepciones pequeñas, pero para la gran mayoría de personas, esos 10 años se tienen que esperar afuera. Pero como dice el abogado, es mucho mejor hacer una cita, ir a su oficina y que le expongan el caso porque cada caso es diferente. Sí, cada caso es diferente. Y puede que, como dices, no apliquen a algún tipo o a petición familiar o algo así, pero pueden tener algún caso de visa U o otra cosa similar. Exactamente, eso es correcto. Entonces vamos a continuar acá. La próxima pregunta es... ¿es verdad que los precios de aplicaciones de migración van a subir? Y si es verdad, ¿a partir de cuándo? Sí, excelente pregunta. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración es una de estas agencias
que todos los gastos de operación que tienen son pagados por las tarifas. Entonces el gobierno, claro, tiene que ajustar. Ya llevan varios años desde que hicieron los últimos cambios en las tarifas. Ya anunciaron, esta es una regla final, que el 1 de abril cambian las tarifas. Este abril de del este año. 2024, Okay. sí, el 1 de abril del 2024 suben. Algunas. Okay. Entonces, algunas solicitudes suben sustancialmente. Okay. Hay de verdad que tarifas que van a subir muchísimo después del 1 de abril del 2024. Hay unas que van a bajar un poco. Okay. Entonces, ¿cómo averiguar eso? La página de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, asegúrese que termine con .gov, que está yendo a una fuente oficial del gobierno, porque hay bastantes páginas que no son del gobierno y hay información que no es confiable. Exacto. Ahí está una gráfica con todos los cambios de tarifas. La gran mayoría van a subir y son números significativos, y hay otros que van a bajar. Ok, acá tengo otra pregunta. ¿Perjudica el trabajar o haber trabajado sin estatus al momento de aplicar por algún trámite migratorio? Sí, entonces esta respuesta otra vez depende qué tipo de petición está haciendo, depende qué tipo de beneficio está solicitando. Quizás para ilustrar un poco mejor, les puedo dar un ejemplo de una petición basada en familia. Imaginémonos que es una esposa que está peticionando a un esposo. En este caso, si el esposo entró legalmente y la esposa es ciudadana y ha trabajado sin autorización, esa habilidad de trabajar sin autorización no es algo que lo descalifica, porque hay ciertas excepciones dependiendo quién lo está peticionando y dependiendo cómo entró a los Estados Unidos. Entonces, esposa ciudadana está peticionando a esposo que entró legalmente. Trabajar sin autorización no es una falta que lo descalifica al momento de aplicar para la residencia. Pero quiero hacer el contraste. Imaginémonos que en vez de ser una esposa ciudadana, es una esposa residente que quiere peticionar a su esposo. Entonces, aunque haya entrado legalmente, haber trabajado sin autorización y haber estado acá tiempo también sin autorización, eso es algo que lo descalifica. Entonces, la respuesta es un poco compleja, pero depende de quién es el peticionador y depende cómo entró el beneficiario. Y depende qué tipo de beneficio está haciendo, porque otra vez, para regresar, hay algunos jóvenes que le hacemos el estatus especial juvenil, no importa si han trabajado sin autorización. En la solicitud del estatus especial juvenil hasta dice, si usted está aplicando por medio del estatus especial juvenil, no está obligado a responder si ha trabajado o no. O por ejemplo la visa U, pues hemos regresado mucho a la visa U, no es algo que lo descalifica para aplicar para la visa U, pero ciertas peticiones basadas en empleo, ciertas peticiones basadas en familia, depende el peticionador y depende cómo entró la persona. Hay ciertas personas que trabajar sin autorización las descalifica, hay ciertas personas que no. Entonces es muy importante el estatus de la persona. Bueno, si es residente o ciudadana, hace una gran diferencia. Sí. La otra pregunta, ¿qué tan cierto es que uno puede hacer una petición para alguien que está en otro país, pero que quieren peticionarla para que venga acá como niñera, para trabajar como una niñera? Sí, entonces un punto muy importante para este tipo de petición es que sí, hay peticiones que se llaman au pair, ese es un nombre que usan es como una visa de empleo, en otras palabras. Mi recomendación para esta categoría de peticiones es consultar con un abogado para determinar bien el historial de la persona que están interesados en peticionar para que pueda venir. Como cualquier otra visa, cuando una persona quiere entrar a los Estados Unidos, el gobierno hace investigaciones muy profundas para determinar si la persona califica para entrar. Entonces, algún tipo de antecedente penal, algún tipo de algo que la pueda hacer un riesgo para la seguridad del país, o violaciones anteriores de la ley de inmigración. De la persona a la que quieren pedir. Peticionar. Exactamente. Entonces, algo que nosotros siempre recomendamos es consultar con un abogado
que se especifique en peticiones basadas en empleo para esas categorías. Hay ciertos abogados que hacen esas peticiones, hay ciertos abogados que no hacen esas peticiones, porque depende mucho de la persona que está siendo peticionada y el historial de esa persona, especialmente si ha quebrado anteriormente la ley de inmigración, pueda de que esté descalificada de haber entrado. Entonces, para ese tipo de categoría, definitivamente consultar con un abogado. Ok, perfecto. O sea que igual puede ser, digamos, una persona que tal vez sea mayor de edad, que haya tenido un récord muy bueno, que nunca haya tenido ningún delito en su país, sí, y la persona que está acá la está pidiendo, entonces también verifican la información de la persona que la está pidiendo. Típicamente sí, tienen también que verificar que tienen los recursos, es un proceso muy complejo. Ok, sí. ¿Cuánto más o menos podría durar este proceso? ¿O depende de la situación? Depende de la situación, lamentablemente. Ok. Bueno, vamos a pasar a la próxima y dice, mi papá es ciudadano y yo soy indocumentada. ¿Sí me puede pedir si yo ya soy mayor de edad? Esa es una excelente pregunta. Entonces, ciudadanos americanos pueden peticionar a 4 categorías de familiares. Pueden peticionar esposo, esposa, hijos y hijas mayores o menores, no hace diferencia. Y también si están casados o solteros, hay categorías diferentes para eso. Entonces, en este caso, la pregunta sería, dijo que es mayor de edad. Sí, ella es mayor de edad. Pero no dice si está casado o soltero. No. Ok, esa es una distinción muy grande, porque determina cuánto tiempo se van a tardar las peticiones. Un ejemplo. Papá ciudadano peticionando a hija mayor de 21 años soltera. Esa categoría ahorita se está tardando aproximadamente 9 años. 9 años. Es una categoría que la espera es un poco larga, alrededor de 9 años. Okay. Ahora, sí, cambiamos un poco ese escenario y es padre ciudadano peticionando a hija mayor de 21 años casada. En vez de 9 años, la espera es aproximadamente 14 años. O sea que si está casada es más larga la espera. Exactamente. Pero el beneficio de eso es que si la persona está casada, puede incluir a su al esposo. Ok. Entonces sí, como que se gana también en cierta forma porque está incluyendo al esposo. Pero algo que también clarificar es residentes que quieren peticionar a hijos pueden pedirlos, sean mayores de 21 años o menores, pero cuando el peticionador, el padre, es residente, solo pueden peticionar a hijos que están solteros o no casados. Entonces, esa es una distinción muy grande entre el peticionador que es padre y el peticionador que es padre ciudadano o el peticionador que es padre residente. Y el tiempo es más si es un padre residente pidiendo a alguien que no está casado, a su hijo no casado, ¿es más largo? Excelente pregunta y algo curioso. Padre residente peticionando a hijo mayor de 21 años es soltero, la lista de espera es alrededor de 8 años. O sea que es menos. Es 1 año menos. Menos que si es ciudadano. Exactamente. Ok, pero no hace, digamos, tanta la diferencia. Sí. Bueno, vamos a ver la otra que dice... La otra pregunta nos dice acá. Si yo tuve o me aprobaron el asilo, me dieron permiso por medio del asilo, ¿cuánto tiempo debe esperar y qué posibilidades hay si yo pierdo, si ellos me niegan el asilo? ¿Qué pasa conmigo si me niegan el asilo? Okay. Excelente pregunta y quizás otra vez una pregunta muy, muy común. Entonces, cuando una persona aplica para el asilo, la ley dice que 180 días después de que el formulario ha sido recibido, sea con el tribunal o sea con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, una persona puede aplicar para un permiso de trabajo. Cuando a la persona le dan el permiso de trabajo, ahorita esos permisos de trabajo son válidos por hasta 5 años. Ese permiso lo dan mientras la persona espera con la corte un juicio o si ha aplicado con UCIS una entrevista. Ahora, si una persona se presenta por el asilo con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, es una entrevista. Si la entrevista es otorgada, la persona es asiliada. Un año después aplica para la residencia.
pero si la entrevista es denegada o no le aceptan la solicitud, mueven el caso al Tribunal de Inmigración. Ahora, con el Tribunal de Inmigración, esto es algo muy, muy importante. Si una persona aplica para el asilo con el Tribunal de Inmigración y ese beneficio no es otorgado, al menos que tenga otra forma como defenderse, el juez típicamente da una orden de deportación. Ahora, una pregunta muy común que recibo es, si me dan una orden de deportación después de perder mi caso del asilo, ¿me van a arrestar en ese momento y me van a sacar? Absolutamente no. No hay oficiales de ICE que detengan a personas en los tribunales de inmigración. Personas escuchan y quizás se confunden que han arrestado a personas en tribunales, pero típicamente son por cargos penales en tribunales locales. Entonces, es muy diferente el tribunal. En el Tribunal de Inmigración no lo van a detener. La persona, cuando le dan una orden de deportación, le dan 30 días para apelar. Entonces, consulte con un abogado para ver si tiene méritos el caso para poder apelar. Esto se apela a la Junta de Apelación de Inmigración. Y ahorita la Junta de Apelación está muy tardada. Hay casos que se están tardando más de 3 o 4 años. Y lo bueno es que durante ese proceso de apelación, el permiso de trabajo se puede continuar renovando. Eso es una excelente forma que les dan, porque siempre y cuando apelen, van a tener ese tiempo extra para decidir y para prepararse en caso de que sí realmente. Pero eso es algo muy importante y algo que tal vez tranquiliza a muchas personas de saber que si por A o B motivo su asilo no es aprobado, por lo menos tiene esa otra opción que también le da otro tiempo extra para prepararse y ojalá y si lo ganen. Y si se gana en apelación, el asilo puede ser otorgado o a veces la Junta de Apelación regresa el caso al Tribunal de Inmigración para cumplir ciertos requisitos o la Junta de Apelación da ciertas órdenes. A veces se hacen juicios de nuevo. Entonces, pero sí, para contestar la pregunta, si la persona pierde un juicio de asilo en el tribunal, corre el riesgo de que le ordenen deportado. No que lo van a detener, lo van a deportar, sino que le den una orden, pero esa orden se puede apelar. Y eso es muy importante decirlo, porque como dices, hay muchas personas que tienen ese miedo de que si van a la Corte de Migración, ahí mismo los pueden detener. Y quizás algo que es importante recordar, una pregunta que me hacen, ¿qué pasa si yo no me presento al Tribunal de Inmigración? ¿Qué pasa? En la gran mayoría de veces, yo diría quizás más del 90% de las veces, cuando una persona es citada al tribunal y ICE y el tribunal han dado esa citatoria correctamente, han seguido todos los protocolos de notificar a la persona y la persona no se presenta al tribunal, ICE hace las quejas en contra de la persona aunque no esté. Y como no hay nadie para defenderse, el juez acepta las quejas de ICE y ordena a la persona deportada en ausencia. Las reglas para reabrir casos para personas que tienen deportaciones en ausencia son muy, muy estrictas. Entonces, en mi opinión, quizás uno de los errores más grandes que cometen personas es escuchar amigos, a veces familia, que a veces personas con muy buenas intenciones les dicen, mire, no vaya porque lo van a arrestar. Eso no va a pasar. Y no se presentan. Por no presentarse les dan una orden de deportación. Meses o años después se arrepienten y quieren reabrir los casos y después se complica mucho reabrir esos casos. En muchas veces es posible, pero en otras veces los casos son muy complicados. Es muy para difícil. Reabrir. Entonces, es muy importante, si tiene un caso con el Tribunal de Inmigración, consulte un abogado. Hay muchas opciones, está el asilo, está la ley de los 10 años, está la discreción fiscal para cerrar los casos. Consulte con un abogado de inmigración. Y eso es muy importante, o sea, tenemos que saber, así como del lado de migración, así como nosotros acá también tenemos casos que le preguntan al vecino, al amigo sobre procesos de casas, en vez de venir acá, que somos los que realmente sabemos cómo está el mercado y las posibilidades que tienen para poder comprar. A mí
me hacen preguntas de compras de casa y yo lo que les digo es, no es mi área. Exacto. Necesitan hablar con personas profesionales, personas que estudian esto todos los días, que hacen esto todos los días y sí, recomendamos al T-Estim. Muchas gracias. Y no, y yo sé, eso es algo que yo sé que le preocupa a muchas personas de no saber, bueno, tengo mi permiso de trabajo, pero no sé qué va a pasar con mi caso, ¿compro casa o no? Entonces, es algo que nosotros les decimos. Como les decía yo al principio, sí o sí van a pagar renta. Aproveche de comprar su propia casa ya que tiene ese permiso de trabajo que le va a traer muchos beneficios, porque incluso con permiso de trabajo pueden obtener ayuda para primeros compradores. Entonces, es algo, unos beneficios que tienen que aprovechar. Sí. Y para hacer énfasis de lo que hablamos al principio, quizás personas no estaban sintonizadas, hay muchos beneficios de personas que puedan comprar su propia propiedad. Como hablamos al principio, ICE, cuando una persona pide discreción fiscal para cerrar los casos, un factor muy importante que consideran son las conexiones a la comunidad. Si usted tiene su propia casa, si tiene su propio hogar, que usted es dueño, eso es una conexión muy grande y eso es un factor muy positivo cuando una persona quiere que su caso sea desestimado para poder permanecer acá. Exacto, eso es algo de mucho peso y sobre todo porque le da esa, que lo hace ver a usted como una persona muy responsable, que tiene su casa, que hace sus pagos a tiempo, es algo de mucho valor para una persona, un oficial de migración. Otra pregunta que tengo acá. ¿Cómo hace un estudiante en otro país para poder solicitar una visa estudiantil? Sí, excelente pregunta. Entonces, el primer paso que yo recomendaría es hablar con el colegio o la universidad en la cual la persona se encuentra en su país de origen. Hay muchas escuelas, muchas universidades que tienen programas de intercambio de estudiantes que se encargan de ese proceso. O si usted no está en esa posición, opción número 2, lo que recomendamos nosotros es contactar a un colegio o una universidad en la cual está interesado en asistir. Se contacta al departamento de admisión para poder entrar a la universidad. Ellos típicamente piden su historial de notas, su transcrito académico. Ellos también piden evidencia de la habilidad de cubrir los gastos. Lamentablemente, algunas universidades en los Estados Unidos son caras, otras son un poco más baratas, pero tiene que demostrar que por lo menos para un año tiene esos fondos para cubrir los gastos. Típicamente, si se puede demostrar eso, la universidad otorga ciertos documentos que le permite entonces aplicar para una visa de estudiante por medio de la embajada. Es programado para una cita en su consulado de embajada. Otra vez tiene que demostrar de que tiene los recursos, que ha sido ya le han hecho la oferta de admisión o ya ha sido admitido como estudiante. Una cosa muy buena de las visas de estudiantes es que la visa de estudiante la dan por la duración del programa. Entonces, si usted ha sido admitido para venir a hacer un programa de lenguaje inglés como segundo idioma, tal vez un programa de un año en la universidad, la visa es por un año. Pero si usted viene a hacer tal vez una licenciatura en, no sé, negocios o otra cosa, son programas a veces de 4 años. Si usted viene a hacer un máster, si viene a hacer un doctorado, puede ser todavía más años. Y ya estando en ese proceso, potencialmente pueden consultar para transferirse a una visa de empleo o muchas veces personas vienen a estudiar, conocen una pareja, se casan y después se transfieren al proceso del ajuste de estatus por medio de petición basada en familia. Ok, perfecto. Y en eso de la forma de mostrar que tiene los suficientes fondos para poder costearse esos gastos, se les es permitido tener como un sponsor para que alguien de acá cubra esos gastos, ¿o no? Uno puede usar a un sponsor, pero el gobierno típicamente quiere ver de que la fuente de esos fondos viene de la persona. Puede ser de padres. Sí, pueden ser padres, pueden ser ahorros, puede ser un regalo, pero típicamente se tiene que demostrar. No es suficiente decir, tengo un sponsor que tiene ciertos ingresos, que los ingresos son muy altos. Ahora, eso es ayuda. Nosotros típicamente recomendamos eso también. Hacemos una carta de patrocinaje y damos también una carta explicando que si la persona viene a los Estados Unidos puede
puede vivir en esa vivienda con esta persona que está dispuesto a darle comida, techo, pero no es suficiente solo decir tengo un patrocinador que tiene suficientes ingresos, tienen que demostrar que tiene esos fondos para poderlo poder hacer. sí, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, acá tengo una pregunta que yo creo que va a ser la última. ¿Un notario es lo mismo que un abogado de migración? Excelente pregunta. En algunos países de Latinoamérica, para poder ser notario, una persona tiene que ser abogado. Es un requisito ser abogado para poder ser notario. En los Estados Unidos no es así. Y yo creo que eso es lamentablemente una distinción que muchas personas no conocen. Un ejemplo, bajo las leyes del estado de Virginia, una persona que quiere asistir a otra persona en algún tipo de representación legal, sea una petición de divorcio, sea un caso de inmigración, las reglas requieren que la persona haya sido licenciada por algún colegio de abogados, sea en otro estado o sea en el estado de Virginia. Cuando una persona hace algún tipo de proceso legal o asiste a una persona por proceso legal por intercambio de dinero, entonces técnicamente eso es algo ilegal. Y yo sé que el estado de Virginia tiene un departamento que investiga eso. Se llama la práctica no autorizada de la ley. Entonces, en los Estados Unidos, en Virginia, una persona que es notaria no es un requisito ser abogado. Típicamente es un proceso muy sencillo. Usted va a su corte local, jura seguir las reglas que están en un manual para ser notario, y la mayoría de veces la función del notario es verificar la identidad de personas o confirmar la autenticidad de documentos. Nada que ver con la representación legal. Entonces, le digo que yo consulto a diario con personas que, otra vez, a veces con muy buenas intenciones o a veces por falta de recursos, y es algo que se entiende, han hecho procesos con notarios, sean peticiones basadas en familia, algo muy común, el asilo, que lamentablemente en la petición basada en familia o en la solicitud de asilo o de naturalización, cuando personas están haciendo ciudadanas, ponen información que no es correcta y les perjudica su caso, y terminan muchas veces denegándole el caso. Y a veces cuando nosotros nos contratan y corregimos esta información, por ejemplo, en un caso del asilo, a alguien le preparan la solicitud del asilo, después contrata un abogado para que lo represente en el tribunal. Si ya se ha dado información incorrecta o no necesariamente incorrecta, pero no apropiada para satisfacer los requisitos, entonces el problema es de que cuando una persona se presenta al tribunal, el juez hace las preguntas, ya la persona es considerada que no es creíble. Y si pierde credibilidad, puede perder su caso del asilo. Entonces, para hacerlo muy sencillo, si va a ser un proceso legal, si le va a pagar a alguien, asegúrese que no vaya a ser víctima de la práctica no autorizada de la ley. Por lo menos consulte con un abogado. No estoy diciendo que es absolutamente requisito tener un abogado, pero eso sí, tiene que tener sí, pero eso es algo que es muy recomendado porque puede tener un impacto lamentablemente muy negativo. Exacto, y porque al final igual están utilizando su tiempo, dinero, porque si ya le pagaron al notario y luego les toca contratar a un abogado, y se les puede hacer más difícil, se les puede complicar la situación. Y algunas personas, el dinero, claro, es un factor muy importante, pero quizás el factor más difícil es cuando los casos son hechos incorrectamente por un notario o a veces por un familiar. Pierden mucho tiempo, y eso es a veces a las personas lo que más les duele. Exacto. Otra pregunta, que esta sí viene de mi parte. Yo sé que hoy que estamos en época de taxes, los taxes son muy importantes en digamos, en nuestra área de trabajo. Los taxes son demasiado importantes, y yo sé que también son muy importantes en el área de migración. Entonces, ¿qué recomienda usted como abogado, como del punto de migración,
a las personas que tal vez están tratando o de pedir a un familiar o de arreglar su situación, ¿qué importancia tienen los taxes en la situación, en las aplicaciones? Estoy completamente de acuerdo que hacer los impuestos de una manera apropiada puede tener un impacto tan grande, sea comprando una casa, definitivamente, Sí, definitivamente. pero lo mismo para inmigración. Mi recomendación es, si usted va a hacer sus impuestos, número uno, si ha trabajado, haga sus impuestos, porque eso es algo que les ayuda mucho en la mayoría de procesos de inmigración. Y otra cosa, han anunciado muchas propuestas para reforma migratoria. Todas esas propuestas para poder legalizar a personas en el futuro tienen un aspecto de carácter moral que involucra que las personas tienen que mostrar que han hecho impuestos. Entonces, eso es número uno. Número dos, asegúrese que si usted va a hacer sus impuestos, tiene que tener mucho, mucho cuidado que sigan todas las reglas. Un caso que nosotros hemos visto, un ejemplo nada más, personas que quieren cerrar su caso con el Tribunal de Inmigración. ICE pide evidencia de propiedad, pero también pide evidencia de empleo. Nosotros pedimos evidencia del empleo y típicamente recibimos dos cosas muy inconsistentes. Recibimos un talón de cheque por una cantidad y también recibimos los formularios 1040 de los impuestos que tienen datos muy inconsistentes. A veces una persona gana $1,000 a la semana y pone en los impuestos del año que en todo el año ganó $2,000. Entonces, o a veces ponen muchos dependes que no es apropiado para ciertas personas poner a esos dependes, y al momento de querer hacer una petición basada en familia le dicen usted no califica como patrocinador porque tiene demasiados dependes. Entonces, los impuestos son tan importantes, pero para hacerlo muy sencillo, consulte con alguien que de verdad sepa. Pero no solo eso, a veces personas saben, pero no siguen las reglas. Consulte con alguien que le va a decir la verdad y que va a seguir las reglas. Porque tal vez usted piensa que le están ayudando a ahorrarse un dinero, pero a la larga lo perjudica mucho en términos de cuando ya usted esté listo para comprar una casa, o que usted quiera peticionar a un familiar, o en el futuro tal vez que quiera legalizarse. Eso es algo que le va a impactar negativamente. Y no se diga que he consultado con personas que han hecho sus impuestos de una manera inapropiada. Años después, el IRS le hace una auditoría y deben miles y miles de dólares, se tienen que declarar en bancarrota. Entonces, como todo en la vida, hay formas de hacer las cosas correctas e incorrectas. A veces uno trata de buscar algún tipo de ventaja. Hagan las cosas correctamente, hagan sus impuestos bien, pórtense bien, no se metan en problemas con la policía. Y si se hace eso, sus habilidades de comprar casa va a incrementar, o las habilidades de legalizarse incrementan también. Exactamente. Eso es de mucha importancia. Hay muchas personas que puede que tengan el dinero para su down payment, para sus gastos de cierre, puede que su crédito está bien, pero al momento de revisar los taxes, los prestamistas no pueden comprobar de que han hecho lo suficiente para poder pagar una casa. Entonces yo sé que eso es algo muy importante, que tal vez la gente, tal vez por no pagar, como decimos, a la IRS, o por no hacer las formas, o porque les devuelvan mucho dinero, tal vez están haciendo las cosas de forma incorrecta, pero a la larga todo eso tiene sus consecuencias y les está afectando también. Bueno, así es que yo creo que esas son todas las preguntas. Quiero agradecerle, abogado, muchísimas gracias en nombre de todos los agentes de The DS Team, de todo el equipo de The DS Team. Gracias por este tiempo, por toda esa información excelente que nos ha regalado. Y una persona me preguntó acá que cuál es la dirección y el número de teléfono de su oficina. Sí, claro que sí. Entonces nosotros podemos compartir quizás la dirección, les podemos mandar un enlace. Nuestro número telefónico es 804-601-3030 y nuestra dirección es la 585 South Lake Boulevard. Estamos en la oficina B, esto es en North Chesterfield, Virginia.
2323-6. Entonces, ahí estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Pueden darnos una llamada para programar una cita. Con mucho gusto estamos ahí para servirles. Sí. Ok. Sí. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Igual, muchas gracias y ha sido un gusto y gracias por el día, por esta oportunidad. No, gracias a ustedes. Y por favor, estén pendientes que cada mes vamos a tener a un invitado especial para que nos traiga información muy, muy importante para toda la comunidad. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.